Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a meditar en la palabra y vamos a abrir el libro, la Biblia ahí en el libro de Hechos, y vamos a estar leyendo versículos del capítulo 1 y del capítulo 2, ¿sí? No nos vamos a aventar todos los capítulos porque pues sería muy largo, pero vamos a tratar de extraer así lo que quiero compartir en esta tarde. Ok, Hechos capítulo 1, vamos a empezar del verso 1 y dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, volviéndose desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, subiendo al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta ahí el capítulo 1. Vamos a leer unos versículos más del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego vamos de ahí a saltarnos al versículo 17, al versículo 16. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, o en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y ya para terminar, vamos al versículo
46. Vamos al versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hasta ahí. Tome su asiento, por favor, hermano. Quise leer de esta manera, yo sé que probablemente quedó un poquito ambiguo, ¿verdad? Ahorita vamos a estar tratando de hilvanar todo lo que estuvimos leyendo, porque pues es largo estar leyendo los dos capítulos. En primera instancia, hermanos, el libro de los Hechos pues es un tratado, digamos, que es como una especie de crónica, es un tratado histórico donde Lucas, el médico amado, el compañero de Pablo, el que escribió el Evangelio según San Lucas, le escribe a un tal Teófilo. Ya revisamos que probablemente se trate este Teófilo de un personaje, de un hombre, o probablemente era como una especie de código, ¿verdad? Que utilizaron para referirse a todos los que amaban al Señor, ¿sí? Como para guardar cierta seguridad, como como una especie de código, vaya, ¿no? Teo, Dios, filos, pues amor, los amantes de Dios, ¿no? Los que aman a Dios. A ti, Teófilo, a ti que amas a Dios, te escribo este tratado. Y comienza Lucas recordando en primera instancia lo que él mismo escribe, en su Evangelio, en el capítulo 24, verso 49, acerca de una promesa que hizo Jesús, ¿sí? Que hizo Jesús, la cual dice que Juan ciertamente había bautizado en agua, pero que los discípulos del Señor iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Así es como comienza el libro de los Hechos. Y luego continúa, ¿verdad? Hablando de todo lo que acontece el día de Pentecostés. Usted sabe que los judíos tenían ciertas fiestas y una de ellas era la fiesta de las gavillas, o la fiesta de los primeros frutos. Cuando cosechaban, sus primeros frutos los traían como ofrenda al Señor y eso ameritaba una fiesta. Entonces era la fiesta de las gavillas, ¿sí? La fiesta del Pentecostés. Entonces acontece todo esto de que se derrama el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas y una serie de cosas extraordinarias que pasan aquí. Luego comienza Pedro a predicar y se añaden a la iglesia algunos miles de personas. Vienen todo el acontecimiento, todo lo que comienzan a hacer los apóstoles, todo lo que pasa con la iglesia ya organizada, ¿verdad? De cómo vendían sus posesiones, de cómo tenían en común todas las cosas, ¿verdad? De que todo era de todos y nada era de nadie, ¿no? Así como que muy hippie todo el ambiente ahí en la primera iglesia, en la iglesia primitiva. Y luego viene cómo encarcelan a Pedro y a Juan, cómo milagrosamente ellos comienzan a hablar acerca de Jesús y no les pueden hacer nada. Tiembla por ahí donde están reunidos, etcétera, etcétera. Luego aparece en escena un personaje muy importante que es Saulo de Tarso, el cual se convierte por una visión cuando va persiguiendo a la iglesia en el camino a Damasco. Se le aparece Jesús en su resplandor, lo deja ciego y le dice que es necesario que él le sirva de instrumento. Entonces convierte Saulo y cambia su nombre a Pablo y comienza a hacer cosas extraordinarias también. Lo podemos ver a partir del capítulo 10 del libro de los Hechos. Y luego ya vienen
todos los viajes misioneros del apóstol Pablo, acompañado con Bernabé y acompañado con Silas. Este es un resumen muy breve del libro de los Hechos. Nos narra básicamente los primeros pasos o los primeros años de la vida de la iglesia. Cómo surge, o sea, desde su nacimiento ya como una iglesia organizada, ¿verdad? Como un organismo que empieza a dar su fruto, así de una manera muy explosiva, muy padre. Y todos los milagros y todos los acontecimientos que empiezan a hacer los apóstoles. Voy a centrarme en los primeros capítulos de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, donde estuvimos leyendo. La promesa, en primer lugar tenemos una promesa que Dios, que el Padre hizo a través de Jesús, y dice que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a citarlo en el capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, escuche esto, la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál promesa? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Una promesa, una promesa que para mi gusto, hermanos, es una promesa maravillosa, porque en la Biblia leemos muchas promesas, ¿verdad? Dios tiene grandes promesas para nosotros, pero la promesa de ser bautizado con el Espíritu Santo, creo que es una promesa primordial, extraordinaria, y yo creo que es, si no es la más grande, es una de las más grandes promesas que el Señor le da a la iglesia. Ahora, ¿por qué? El Señor en el Evangelio de Lucas dice: ¿qué padre de ustedes, dice, siendo malo, dice que su hijo le pide un pan y le da una piedra? O le pide cierta cosa y le da una serpiente. Le pide un pescado y le da una serpiente. O le da un huevo y le da una serpiente. ¿Qué padre de ustedes? Si quieren vamos a leerlo. Es Lucas. No lo anoté, discúlpenme, no lo anoté. Pero está en Lucas, se lo aseguro. Total que el Señor está hablando de tres cosas muy importantes. Está hablando de pescado, está hablando de huevo y está hablando de pan. Dice: ¿qué padre de ustedes siendo malo le pide a su hijo tal cosa y le da una víbora? ¿Le pide huevo y le da una víbora, le da una serpiente? ¿O le pide pan y le da cierta cosa? Es decir, que ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y hace comparación a las buenas cosas con el pan, con el huevo y con el pescado. Qué curioso, ¿no? Con el pan, con el huevo y con el pescado. O sea, con alimentos altamente nutritivos. Altamente nutritivos. El pan, el huevo y el pescado. Dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará a ustedes el Espíritu Santo? Está hablando de pan, de huevo y de pescado. Y dice: ustedes dan estas cosas a sus hijos que son buenas, que los nutren, que les aportan minerales, vitaminas, proteínas, qué sé yo. No soy nutriólogo, pero todas estas cosas que los hacen crecer, que los fortalecen, que permiten que sus huesos, que su carne, que su vista, que su oído, todo su cuerpo pueda estar funcionando correctamente bien. Dice: cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. El Espíritu Santo a que se lo pida. Es decir, que la promesa del Espíritu Santo es una promesa maravillosa. Es lo que necesita la iglesia
Porque la iglesia, hermano, tiene que estar sustentada por el Espíritu Santo. La iglesia no es una institución o un organismo que está sustentada simplemente por cosas intelectuales. Dios, hermano, no instituyó su iglesia simplemente para que fuera un grupo más de personas que hicieran buenas obras o que pusieran caritas de San Martín de Porras, ¿verdad? Que parecieran muy santos o que parecieran muy piadosos, o que se reunieran a hacer ciertas actividades. Dios instituyó su iglesia para que fuera sustentada por Él mismo. Es decir, Dios, hermano, no dejó a la iglesia a la deriva como un grupo social, sino que Él está intrínsecamente involucrado en su obra. Eso es un principio espiritual que nosotros como creyentes debemos de tener muy en cuenta. ¿Por qué cosa es que estoy siendo sustentado? ¿Qué es lo que me nutre yo como creyente? A mí como creyente debe ser el Espíritu de Dios, Dios mismo en nosotros. La promesa del Espíritu Santo. ¿Dónde se cumple? Se cumple en Hechos capítulo 2, verso 2 y verso 4. Vamos a leerlo. 2:4, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vamos a leer más adelante. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí se cumple las palabras de Jesús para su iglesia. Está cumplido. Sus apóstoles, los 120 que moraban o que estaban ahí sentados en el aposento alto, ¿verdad? Junto con la mamá de Jesús y junto con otras mujeres, dice la Biblia que estaban sentados orando en ruego, y de repente vino este viento recio, este estruendo poderoso, y se les aparecen lenguas y empiezan a hablar en otras lenguas, y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un término bíblico. Ser lleno del Espíritu Santo. Se cumple entonces la promesa del Señor en estos versículos. Ahí está. Hay algo que también debemos de tocar aquí, que esta promesa, hermanos, Dios la había profetizado a través del profeta Joel hacía ya muchos años atrás, antes de Jesús, tal vez cientos de años atrás, antes del Señor. Y en el libro de los Hechos capítulo 2, verso 17 y 18, donde leímos, dice, desde el 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Acababa, hermano, de acontecer el derramamiento del Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto. Entonces Pedro se levanta y va a empezar un sermón, un discurso a todos los judíos que se encuentran ahí, los cuales venían de otras naciones, y cada uno hablaba una lengua diferente, o sea, una lengua de acuerdo al lugar o al país donde moraba, ¿verdad? Había medos, había persas, había macedonios, había un montón de judíos ahí que venían de otros lugares. Entonces, estos hombres se maravillan porque escuchan a los galileos, a los que moraban ahí en Jerusalén, glorificar a Dios y hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Lo cual, hermano, era un milagro verdadero, porque los galileos no hablaban la lengua de otros. Pero el Espíritu Santo, cuando viene y los llena, entonces les da un don que se llama el don de lenguas, el cual Pablo habla en Corintios capítulo 12, y ellos comienzan a hablar en otras lenguas y comienzan a glorificar a Dios y comienzan
a hablar de las maravillas de Dios en la lengua de cada uno de los judíos que están ahí. Entonces muchos judíos empiezan a decir: estos están borrachos, están ebrios, y se comienzan a burlar y empiezan a criticar y empiezan a sacar un montón de conclusiones, como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? Cuando viene algo que es ajeno a nosotros, que es nuevo a nosotros o que es extraño a nosotros, empezamos a filosofar y empezamos a sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque tal vez es la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Decir: bueno, pues estos a lo mejor están locos, a lo mejor están borrachos, a lo mejor están, pues no sé, bromeando, jugando, qué sé yo. Pero se levanta el apóstol Pedro y les dice: estos que ustedes piensan que están borrachos, no lo están, porque es la tercera hora del día. O sea que los judíos no tomaban vino, me imagino. Antes de la tercera hora del día no tomaban vino. Ya ve que ellos estaban llenos de tradiciones. Entonces se levanta Pedro y, lleno del Espíritu Santo, como es común, se fija que en lo que hemos estudiado, Pedro tiene sus momentos lúcidos así, lleno de luz del Señor, y Pedro en muchas ocasiones cumple profecías, o sea, habla de profecías o hace declaraciones extremadamente profundas, como por ejemplo cuando el Señor le dice: ¿quién dice la gente que soy? Entonces los apóstoles empiezan a decir: bueno, pues dicen que eres Juan el Bautista, que eres un profeta, que eres aquí, que eres allá. Y luego el Señor le dice: pero ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí se levanta Pedro y dice: hermanos judíos, esto que acaban de ver ustedes es lo que escribió el profeta Joel. ¿Y qué escribió el profeta Joel? En el versículo 17 dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esto es, hermano, algo bien padre, bien glorioso. ¿Por qué? Porque alguien puede decir: bueno, esto era para los apóstoles, ¿verdad? Es que ahí estaban haciendo la iglesia y como que Dios tenía que llamar la atención del mundo. Esto fue para los apóstoles, pero para nuestros días ya no es. Como dicen teólogos de mucha alcurnia, esto ya no es para nosotros, hermanos. Vamos a leer lo que dice la Biblia acerca de esto. Hechos capítulo 2, versículo 38. Aquí Pedro continúa con su sermón y les dice: ¿saben una cosa? Ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Ustedes fueron los culpables. Ustedes fueron los que le llevaron con Poncio Pilato. Pedro los empieza a acusar. De alguna manera los empieza a acusar. Los comienza a confrontar, hermanos, con la palabra de Dios y con la profecía acerca de Jesucristo, de cómo estaba escrito, de que era necesario que padeciera y que resucitara y todo este rollo. Entonces el apóstol Pedro, cuando está predicando este mensaje lleno del Espíritu Santo, aquellos hombres que lo escuchaban, dice la Biblia ahí en el capítulo 2, versículo 37, desde el 36 vamos a leer, dice, desde el 37, perdón, dice: al oír esto se compungieron de corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, nos estás confrontando con la profecía, con la palabra de Dios, con el acontecimiento de la cruz, y hemos entendido, nos hemos dado cuenta que la regamos, pero dice: ¿qué haremos? Y Pedro le dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y luego dice el verso 39: porque para ustedes es la promesa. ¿Para quiénes? Para los judíos es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. La promesa es para los judíos, para los hijos de los judíos, para las hijas de los judíos, y para los que están lejos, o sea, los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Quiere decir que para nosotros es la promesa que Dios hizo en Joel: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En los últimos días. Y sabe una cosa, desde los días de Cristo estamos viviendo los últimos días. Hoy estamos en los últimos días, y hoy el Señor nos ha llamado a que vengamos a su presencia. A que vengamos a su presencia. Hechos capítulo 10, verso 44. Vamos ahí. Este ya es Pedro, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le dice: ve a la casa de un Cornelio y te recibirá él junto con toda su casa, y necesito, dice el Señor, que le hables palabras por las cuales él será salvo. Oiga, necesito que le hables palabras por las cuales él será salvo. Y Hechos capítulo 12, versículo 44 en adelante, dice: mientras aún hablaba Pedro, o sea, con Cornelio y con su casa, hablando acerca de Jesús, hablando de cómo padeció, cómo el Señor lo exaltó, etcétera, dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban, sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Vamos a leer el otro versículo que sigue. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Cornelio era un gentil. Cornelio era igual que ustedes y que yo, en esta dinámica bíblica de judíos y gentiles. Y sin embargo el Señor le place derramar su Espíritu Santo y hacerlo hablar en otras lenguas a él junto con toda su casa. Vamos al capítulo 19, verso 1. Ahora vamos a ver qué dice Pablo, o qué pasó con Pablo. Ya vimos a Pedro, ahora vemos a Pablo. Y es que Pedro y Pablo eran hermanos en Cristo, amigos sin separar. No, sí se separaron, ¿verdad? Sí se separaron. Ok, dice aconteció, versículo 1 del capítulo 19: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo:
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Qué interesante pregunta. Y luego que le contestan, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles, oiga esto del versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí está otra prueba de que también Pablo andaba ministrando al Espíritu Santo. Andaba diciendo, ¿saben qué? Tienen que recibir al Espíritu Santo. Todo esto de ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, podemos deducir o podemos concluir, aunque no es el cierre de la predicación. Yo me hice una pregunta a mí mismo, a lo mejor es una pregunta un poquito, no sé, inadecuada, pero quise hacérmela para hacer más práctico el mensaje. O sea, todo esto que aconteció y todo esto que puede acontecer en nosotros, en la iglesia del siglo XXI, yo pregunto, ¿para qué sirve? O sea, ¿sirve de algo? ¿O es meramente algo que podemos implantar de moda? O sea, podemos hacer una moda de esto, podemos identificarnos porque siempre andamos hablando de que debemos ser llenos del Espíritu Santo y no predicamos otra cosa del Espíritu Santo y hablamos en lenguas y nos caemos y profetizamos y luego el otro profetiza. O sea, ¿para eso sirve? Yo creo que desafortunadamente cuando nos organizamos tendemos a adquirir ciertos vicios o tendemos a inclinarnos a ciertos puntos nada más. Pero yo le doy gracias a Dios, en serio, que esto, hermanos, no creo que se haya escrito para poner una moda, para poner allá afuera un letrero que diga Iglesia Reino y Justicia o Iglesia Pentecostal Reino y Justicia, donde el Espíritu Santo se derrama y aquí todos hablamos en lenguas. Yo no creo eso. Yo no creo que sea para eso. Yo creo, hermanos, que todo este acontecimiento y esta promesa que el Señor dejó, en primer lugar, acuérdese que usted es un ministro del Señor. Escuche con atención lo que le voy a decir. Si usted ha nacido de nuevo, ¿cuántos hemos nacido de nuevo aquí? A ver, pero la mano así que, no así, así. Bueno, si usted ha nacido de nuevo, usted es un ministro del Señor. No nada más Mario aquí porque predica o intenta predicar. No. Usted es un ministro del Señor porque usted ha sido ungido con el Espíritu del Señor. Usted es un ministro del Señor porque usted es hijo de Dios. Ministro es siervo. Ministerio es la manera en que servimos. Usted es un ministro de Dios. Y ministro tiene que ver, etimológicamente, tiene que ver con la palabra suministro. Y los que son doctores
suministran los medicamentos para que las personas básicamente lo ingieran de manera, por la boca o con una inyección, ¿no? Básicamente, te voy a recetar para tu enfermedad penicilina de no sé cuántos millones de unidades, y se suministra a través de una jeringa. Entonces comienza por dentro aquella penicilina a trabajar en todo el cuerpo y empieza aquella infección o aquel problema de salud, empieza a salir gracias a aquella medicina. O bien se la toma por medio de una pastilla o un jarabe y empieza a actuar aquella medicina. Nosotros, hermanos, somos ministros y suministramos al Espíritu Santo. Suministramos al Espíritu Santo porque somos ministros del Señor. Pero yo hago aquí una pregunta: ¿cómo hemos de suministrar algo? ¿O cómo hemos de ministrar algo? ¿O cómo le hemos de dar al pecador lo que necesita si nosotros no lo tenemos? ¿Sí me entiende? Si nosotros no lo conocemos. Necesitamos al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque somos ministros. El mundo, hermanos, no está necesitado, créamelo. Está necesitado de muchas cosas el mundo, pero el mundo está necesitado del Espíritu Santo. Y todos los que estamos aquí, que un día hubo un parteaguas en nuestra vida donde estábamos en una situación de condenación. Oigo, me escucho muy exagerado a lo mejor, pero es cierta, es bíblico. Estábamos en una situación de condenación y de pronto se nos predica el evangelio y entendemos como Cornelio, entendemos como aquellos hombres que Pedro les predicó y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos, hermanos? Entendemos que crucificamos por nuestros pecados al Señor y que somos reos de pecado, somos reos de condenación y que vamos derecho al infierno, y que nuestra situación moral y espiritual no la podemos solucionar ni con medicina, ni con filosofía, ni perteneciendo a un buen club social, ni portándonos bien, ni siendo educados en una buena moral, sino que necesitamos la obra directa del Espíritu Santo en nosotros. Aquellos que lo hemos entendido, que lo hemos vivido, nos hemos dado cuenta de que nada en el mundo nos pudo sanar ni nos pudo hacer cambiar de vida más que la obra directa del Espíritu Santo. El mundo necesita al Espíritu Santo. ¿Y sabe quiénes son los portadores directos del Espíritu Santo? Usted y yo. ¿Sabe quiénes van a ir a inyectar, a vacunar, a sanar a aquellos que están enfermos de pecado? ¿Sabe quién le va a dar la píldora necesaria y la inyección necesaria al mundo? Usted y yo. Así como Pedro lo hizo, así como Pablo lo hizo, así como las generaciones que vinieron después de ellos, hasta nuestros días sigue la iglesia obrando en poder del Espíritu Santo, porque no hay otro organismo, hermano, que pueda darle esperanza y darle al Hijo de Dios a este mundo perdido. El mundo está en tinieblas, está bajo el maligno, dice la palabra en Juan lo declara, me parece que es en su primera carta. El mundo está bajo el maligno. ¿Quién los librará? ¿Quién les hará resplandecer la luz de Cristo? ¿Quién les hablará palabras? Como le dijo el Espíritu a Pedro: necesito que vayas con este hombre, Cornelio, y le hables palabras por las cuales él será salvo. La palabra que usted porta, hermano, salva a los demás, trae vida, trae salvación. Pero necesitamos conocerlo y necesitamos andar muy de cerquita con él
¿Por qué? Porque se nos ha sido encomendado reconciliar a los hombres con Dios. Y el Señor dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: recibirán poder. Los apóstoles le dicen al Señor: oye, Señor, pues ya te vas. Oye, pero vas a restaurarle el reino a Israel. O sea, vas a levantar otra vez el templo, vas a reedificar el culto, vas a toda la liturgia, vas a quitarnos de la opresión de los romanos, nos vas a hacer gloriosos como en los días de Salomón. Señor, ¿lo vas a hacer? Y le dice el Señor: ¿no les toca a ustedes saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad? Le dice: pero ¿saben una cosa? Recibirán poder. Recibirán poder. Y aquí viene el segundo punto: para ser testigos. Para eso sirve, para ser testigos. Recibirán poder, y luego dice: cuando haya ¿qué? Venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para poder ser testigos. ¿Quién es un testigo? Pues aquel que vio los hechos. Si yo veo que golpean a un vecino, o sea, yo soy testigo ocular, y yo puedo presentarme a la autoridad y decir: yo soy testigo porque yo lo vi. Y luego si me meto a la riña y también recibo golpes, digo: pues también soy testigo porque también lo sentí. O sea, yo lo vi, yo lo estuve ahí, yo pude presenciar todo. Por eso soy testigo de Cristo. Ahora, podemos decir: yo no he visto a Cristo, yo no vi que Cristo hiciera milagros, yo no vi que Cristo convirtiera el agua en vino. No, pero decía ahorita el penúltimo canto, o el antepenúltimo canto que ahí estuvimos leyendo, decía acerca del Espíritu Santo, que Él es el que nos muestra. ¿A quién? ¿A quién nos muestra el Espíritu Santo? A Cristo. Él es el que nos lleva a glorificar a Cristo, dice la Escritura. Nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Somos testigos. ¿Por qué? Porque hemos sido llenos del Espíritu Santo. Dice: recibirán poder. Dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos. Ahora, vuelvo a hacer énfasis: ganar poder por ganar poder nada más así. Sí, porque hay muchas organizaciones, muchos predicadores que están haciendo demasiada una telenovela acerca del poder, y ya no les importa si es bíblico lo que predican o no es bíblico. Es que tú vas a recibir en primera instancia el don de lenguas, y luego vas a empezar a ver visiones, y luego vas a empezar a irte al tercer cielo, y luego vas a empezar a ver un montón de cosas, y al último ya se desvirtuó todo. Acuérdese que si recibimos poder del Espíritu Santo, no es ni para jactarnos, no es para decir: yo soy el ungido de ungidos, yo soy el pastor, yo soy el llamado, yo soy el que parte el queso aquí. Recibir el poder del Espíritu Santo es para ser testigo de Cristo. Recibir el poder del Espíritu Santo es para servir mejor a los demás. Porque si el Espíritu nos muestra a Cristo, ¿qué dijo Cristo? Sean imitadores de mí, que soy manso y ¿qué? Humilde de corazón. Y en otra parte dice: yo no he venido a servir, yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir. ¿Y quién es el más grande en el reino de Dios?
¿Aquel que se sienta a la mesa y es servido o aquel que sirve? Aquel que sirve es más grande en el reino de Dios. El Espíritu nos lleva a Cristo. ¿Quiere conocer más a profundidad a Cristo? Reciba al Espíritu Santo. Si alguien aquí no es cristiano, no es discípulo, no ha recibido el Espíritu Santo, yo le invito a que lo busquemos juntos para servir, para ser testigos. Ahora, ¿habrá alguna fórmula mágica para poder recibirlo? Yo creo que no, porque esto no es magia ni matemáticas. Esto se trata, hermano, de humillarnos, porque Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Esto se trata, hermanos, de humillarnos y de obedecer. El Señor le dice a los apóstoles: se me van a ir a Jerusalén y se me van a estar ahí hasta que haya venido la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Ahí se van a quedar. ¿Cuántos días duraron ahí? No sabemos. Pero si fue una semana o fue un mes o fueron 15 días o 3 meses, yo no sé. El asunto es que estos hermanos se fueron al aposento alto. La Nueva Traducción Viviente dice que estaban rentando una casa de 2 pisos y se fueron a la parte de arriba, o sea, al aposento alto. Y dice que ahí estaba la mamá de Jesús y estaban otras mujeres y estaban todos los apóstoles. Total que en total eran 120 aproximadamente. Debió haber sido un aposento muy alto, muy grande, muy grande, para que cupieran 120 personas. Pero ellos se quedan ahí y ¿sabe qué empiezan a hacer? A orar. Empiezan a orar. Y dice en el capítulo 1, verso 14, léalo conmigo. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con todas las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Unánimes en oración y ruego. Jesús no les dijo: váyanse a Jerusalén y quédense orando. ¿Se fija? Él les dijo: quédense en Jerusalén hasta que hayan sido embestidos, hasta que la promesa se cumpla en ustedes. Pero no les dijo: vayan y se me van a meter en ayuno y en oración. No. Y sin embargo, hermanos, lo natural de ellos fue: pues ya estamos aquí, ¿qué les parece si empezamos a orar y a rogar? ¿Cómo se ruega? ¿Alguien ha rogado en alguna ocasión a otra persona? Yo le rogaba mucho a mi papá que me comprara un gusanito de esos de juguete, porque me volvían loco esos gusanitos. Y le rogaba, y le rogaba, y le rogaba, y le rogué como por una semana, pero le rogué, en serio le rogué. Y como a la semana que pasó, me lo compró, porque no quería. ¿Cómo se ruega? Con humillación. A veces se tiene que llorar, a veces se tiene que llorar. ¿Por qué? Porque anhelas, en verdad anhelas, necesitas aquello por lo que estás rogando. No es un asunto de: oh sí, Señor, lo necesito, por favor dámelo. Es un asunto: Señor, dámelo, por favor, lo necesito. Sin esto, en verdad, no puedo.
lo necesito. Dice que permanecían unánimes juntos en oración y en ruego, rogando. ¿Cómo se obtienen las cosas ante Dios? Rogando, ayunando, orando. Rogando, ayunando, orando. Así se obtienen, así se le sacan las cosas a papá Dios. No hay de otra. La promesa ya está para nosotros. Reino y justicia es de Dios, es bíblica, es para ti. El Espíritu Santo quiere llenarte de poder y quiere hacer cosas que tú no conoces. Es para ti, amada iglesia. ¿Qué haremos de ahora en adelante? Dice, perseveraban en oración. ¿Qué es perseverar? Un día sí, un día no. Un día sí, 2 no. Una semana no. Un día sí o un mes no. No, perseveran día y noche, perseverando, tocando las puertas del cielo, Señor, dámelo, lo necesito. Yo necesito tu espíritu. Yo necesito que me llenes. Aquí estoy, soy tuyo, tómame. Si me permiten, y ya con esto voy a ir cerrando, contarles, cuando el Señor me llamó, como dice la Escritura, pues yo pertenecía a una iglesia donde todos aquí en el altar saltando y hablando en lenguas y a mí me daba mucha tristeza porque no llegaba. Conmigo no llegaba. No lo sentía, no lo tenía. Y yo lo ansiaba, yo lo quería. Y lo busqué y no llegó. Después como de 9 meses de estarlo buscando, dije, pues ya, ahí muere, ¿no? Porque yo ya me estaba frustrando. Yo ya dije, no, pues el Señor no me escucha. Estaba muy chiquito en la fe. El Señor no me escucha, no me quiere, no es para mí, etcétera. Y me empecé a amargar. Entonces dije, mi corazón se está empezando a amargar. Yo ya le voy a parar, yo ya no voy a pedir. Si Él quiere darme lo que me lo dé. Si no quiere darme lo que no me lo dé. No pasó una semana, hermanos, cuando estaba orando por otro hermano y le estaba pidiendo a Dios por él, cuando de repente, hermanos, un ministro llegó y tocó mi cabeza. Y vino esa experiencia bien poderosa y bien bonita a mi vida. Yo le puedo decir que entró por aquí, llenó mi carne, llenó todo mi cuerpo, hasta los pies, hasta la punta de los pies. Y empecé a hablar en otras lenguas. Estaba hincado en una alfombra. Y yo no sé por qué, pero empecé a saltar así hincado y a hablar en otras lenguas. Y después de como 30 segundos que duré hablando en lenguas, dije, ¿qué pasó? Se me hace que es mi emoción, porque yo ya no tuve control. Por ese breve instante yo ya no tuve control de mi lengua. Dije, ¿qué pasó? Y me calmé y empecé a orar de nuevo. Empecé. Y empezó otra vez el Espíritu a manifestarse, como que si de adentro hacia afuera. Y mi lengua empezó a hablar palabras. ¿Qué eran esas palabras? No lo sé. Es necesario que profundicemos acerca de eso. Será en otra ocasión. Acerca de la interpretación de lenguas, acerca de el orden que se debe tener cuando se quiere hablar en lenguas y cuando se quiere profetizar. Porque si se fija, los versículos que leímos van muy de la mano, que hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sí? Cuando Pablo impone manos sobre aquellos discípulos de Juan, dice que hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sí? Y luego cuando Pedro les está predicando, dice acerca de la profecía de Joel, dice
derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, dice el Señor. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí lo voy a leer textualmente. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, va muy de la mano, pero Pablo ya en Corintios establece un orden, porque Dios es un Dios de orden, pero eso ya será en otra ocasión. Ahorita lo que nos atañe, mis amados hermanos, es: ¿podemos recibirlo? Claro que podemos recibirlo. Es para nosotros, es para nosotros. ¿Para qué es? Para ser testigos, para servir mejor, para suministrarlo o ministrarlo entre nosotros y con las demás personas, para recibir poder. ¿Poder para qué? Para servir, para hablar con autoridad, para hablar con denuedo, para hablar, hermano, seguro de lo que estamos hablando. Porque la iglesia debe tener un distintivo, o debe tener distintivos, y creo que uno de ellos es precisamente que habla con autoridad, que habla con poder y que habla con respaldo del Espíritu Santo. Muchos hablan de Cristo, muchas organizaciones hablan de Cristo, y muchos te reparten porciones de la Escritura. Muchos están, te arman una teología. Nosotros armamos teología, nosotros repartimos literatura bíblica, nosotros hablamos de Cristo a muchas personas. Pero entonces, ¿cuál es el distintivo de la iglesia? Esa se la dejo de tarea. ¿Cuál es el distintivo entre la iglesia de Cristo y aquellos que no son iglesia de Cristo? ¿Podemos recibirlo? Claro. Hoy es el día que el Señor hizo. Podemos empezar a buscarlo con todo nuestro corazón. Las lenguas, creo que las lenguas pueden venir, hermano, por consecuencia. Pero recibirlo a Él y ser llenos de Él, saturados de Él, bautizados por Él, no en un concepto que podemos guardar y luego, que podemos concebir y luego guardar en un baúl ahí en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Sí, la iglesia era llena y era bautizada por el Espíritu Santo, y luego hablaban con denuedo, y luego hacían un chorro de cosas bien padres. Sí, y luego pum, se queda aquí, pero como una información. Tenerlo a Él, ser lleno de Él, ser bautizado por Él, es algo que marca al creyente de tal manera que no va a poder quedar como una información, como una carpeta más aquí en el CPU, aquí en la memoria. Va a ser una experiencia que va a marcar a la iglesia de tal manera que va a estar segura la iglesia de que Cristo está con él y de que él está con Cristo, y de que en cualquier momento que él decida avivarse, buscarlo con énfasis, con poder, con ahínco, con perseverancia, el Espíritu Santo va a estar ahí para hacer grandes cosas en su vida. Amén, hermanos. Amén. Póngase de pie, por favor.